terminamos la serie de 3 predicaciones o de 3 domingos que habíamos titulado Cruzando los umbrales o Cruzando el umbral. Ustedes saben que al principio del mes de junio nosotros tenemos los devocionales a la mañana y el día anterior creo que fue junio 5, alguien que busque, sí le doy permiso para que vea el calendario, pero creo que fue el lunes 5, creo. El domingo anterior, si fue 4, ¿el domingo fue 4? Sí, el domingo 4, yo siempre, todos los que hacemos los devocionales nos preparamos el día anterior, porque uno no se puede levantar a las 5 de la mañana a ver qué Dios tiene para decir. Tenemos que anticiparnos, ¿sí? Porque Dios va un paso adelante, así que siempre la revelación te va a venir antes de que la necesites. Por lo menos un día. Por lo menos un día. Entonces, Dios me hablaba a la tarde, porque yo lo que hago, primero duermo siesta. ¿Cuántos después de que se van al culto comen y rápido se van al sillón? Y se ponen a ver una película y dicen, la voy a ver porque es re interesante, me la recomendaron, pero después usted ve que dice fin y no sabe ni de qué se trató la película. Pero de esa manera no espoleo los finales. No les cuento el final. Yo porque mis hijos me retan, me dicen, mamá, si viste esa película, no me la cuentes. Porque yo empiezo a contarla y se las voy poniendo imagen por imagen se las cuento. Entonces me dice, no nos cuentes, porque la vamos a ir a ver, tranquila. Pero sé hacer esos finales. Y el Señor me hablaba muy fuerte acerca de umbrales. Y cuando a mí Dios me da una palabra, porque a veces me da una palabra sola, la palabra umbral. Cuando me habló de epicentro en el año 2019, terminando casi en noviembre, que estaba predicando el pastor Pablo, Dios me habla de epicentro. Estaba sentada ahí y Dios me decía epicentro. ¿Y cómo dice pastora? ¿Cómo escuchaba? No, en mi corazón. Decía, epicentro. Bueno, entonces anoté la palabra epicentro en el margen y seguí tomando las notas del mensaje, que estaba espectacular. Entonces seguí tomando el mensaje. Pero cuando llegué a mi casa tenía una urgencia. Justo ese día mis hijos dijeron, no mamá, vamos a hacer otras cosas, no vamos a comer a casa, el pastor estaba de viaje. Me puse de cabeza y dije, no voy a dormir la siesta, voy a ver lo que Dios quiere decir. Así que me preparé el mate y empecé. Primero el diccionario, epicentro. Entonces lo mismo hice ese domingo, umbral. ¿Qué es un umbral? Ustedes saben que el umbral es la parte de abajo de la puerta. Sería la maderita de abajo. Y lo de arriba es el dintel. En Mendoza, nosotros, todos los que vivimos en zona sísmica, en San Juan, en la zona cordillerana, sabemos, sobre todo en Mendoza, que cuando hay temblores uno no tiene que irse a ninguna parte sino pararse en el dintel de la puerta o pararse en el umbral. Ahí. Es el único lugar seguro, el punto seguro. Es el lugar donde si se va a caer todo, por lo menos ahí te van a cascotear, pero vas a quedar indemne. No te va a aplastar. Entonces, Dios me hablaba de umbral. Entonces yo le pregunté al Señor, si ese umbral está en una puerta, hay algo que Dios quiere hacer. Hay algo que Dios está mostrándonos hacia adelante que no estamos pudiendo ver y estamos estacionados en un lugar equivocado. Estamos estacionados en un lugar donde las cosas no están pasando. Estamos en tránsito. ¿Les ha pasado? Estamos acá, pero no estamos ni allá ni acá. Estamos dejando lo que queda atrás, pero tampoco hemos poseído lo que viene hacia adelante. Estamos en un lugar neutro, como yo digo, en el punto muerto del auto. No se mueve para ningún lado. Entonces Dios nos invita a cruzar el umbral, porque el umbral era un límite. Y se fue desgajando esta enseñanza, o se fue uniendo, se fue enlazando a través de la semana. La pastora Adriana dice, con esto que dijo yo anoté y el Señor me mostró una puerta. Asociamos, porque uno trabaja por asociación, usted sabe que trabajamos por asociación, uno asocia lo que Dios está trayendo y hacia dónde Dios nos está llevando. Hay una puerta, el umbral es de una puerta, pero tu umbral es un límite. Es un límite entre lo pasado y entre lo que viene de Dios para tu vida. Entonces Dios me decía esa tarde que yo tenía que proclamar que lo que estaba viviendo que lo que estaba viniendo era más grande de lo que estábamos dejando. Porque algunos estamos cómodos donde estamos. ¿Cuántos están cómodos? Estoy en un buen trabajo, mínimamente las cosas me van bien, estoy campeando el temporal de la economía argentina, estoy esperando que vengan las elecciones para ver qué sucede y después veremos qué hacemos, pero estamos tranquilos. ¿Cuántos dicen? Tengo varios arroces paquetes de arroz en la alacena, compré. Chechu, ¿dónde está Chechu?
No está Checho. Ahora, ¿cómo voy a dar el ejemplo, Checho? Porque sé que estás ahí. Pero y lo voy a volver a lanzar ahora, porque y se lo dije a mi hijo mayor, y le dije, compra aceite, harina, azúcar, arroz, cosas no perecederas, compra, sobre todo aceite y harina. Diga, pastora, van a salir todos a comprar. Y le dije eso, no para el negocio, porque mi hijo tiene un negocio, no para el negocio. El Señor me dijo otro, hay que guardar, hay que acumular, pero no para tener para uno, sino porque vamos a repartir. Y esta es una palabra que Dios nos dio en el 2020. Y yo digo, ¿cuándo se activa esta palabra? Está a punto de activarse, así que Chechu ya tiene el aceite, así que ya saben a quién pedirle cuando le falte. Hay que guardar. En este tiempo va a ser un tiempo para que nosotros después podamos bendecir a los que van a estar en necesidad, porque viene un tiempo fuerte para adelante. Viene un tiempo fuerte para adelante. Entonces yo quiero cruzar esto. Yo estoy cómodo acá y no quiero. Bueno, a mí yo estoy cómodo con esto. Pero Dios me dice, tenés que decirles que den el paso de fe, porque lo que está viniendo es mucho más grande de lo que están dejando. Lo que estamos dejando es seguridad. Y vamos hacia lo que no sabemos qué es, pero es más grande y más seguro de lo que tenemos ahora, porque viene de parte de Dios. Entonces cuando empezamos con el primer umbral, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el primer umbral que vimos? Tenemos que empezar de nuevo. A ver. De la incredulidad. El segundo fue de la imposibilidad. ¿Se acuerdan quién era el personaje, el ciego que no esperaba nada? Él estaba en el umbral, el tránsito así, y el Señor lo sacó de la aldea porque ese era un círculo de incredulidad. ¿A qué nos invitó el Señor? Pasá el umbral de la incredulidad. Salite de los lugares donde lo único que tenés es charlas con el diablo. ¿Nunca te sentaste a tomar mate con el diablo? El diablo es el que cuando vos le contás tu sueño cuando vos le decís, mirá lo que me dijo el Señor y voy a hacer esto. No, eso. ¿Y fue el Señor el que te lo dijo? Huí de esos círculos. Esos círculos son con vínculos tóxicos, porque te intoxican la atmósfera de fe que vos necesitas tener para dar el paso de fe, para salir del lugar donde estás y llegar al otro lado. Después hablamos de las imposibilidades y hablamos de la multiplicación, del almuerzo de los 5,000 y más personas. Pero hoy quiero hablarte de cruzar el umbral de la limitación mental. Porque todo pasa por aquí, diga, tóquese la cabeza. Mirá al que tenés al lado y decís, sos un cabeza dura. ¿Viste? Porque cuando se lo decís, él te lo dice, te lo repite, es un feedback. Entonces, si hay un límite, el límite más poderoso que hay en nuestra vida está en nuestra cabeza. Y nosotros hemos estado hablando de una necesidad fundamental, la necesidad de tomar una decisión. Y yo dije que la decisión no es algo que tomamos al azar. No es que te dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Tate ti, suerte para mí. Si no es para ti, es para mí. ¿Se acuerdan cuando jugábamos a las figuritas y terminábamos desbancando las figuritas al que no sabía jugar? O las bolitas. No es al tate ti. Es el resultado de un proceso cognitivo. ¿Qué quiere decir esto, pastora? Que uses tu cabecita. ¿Se acuerdan cuando el Kiko le decía al chavo que tenía el cerebro nuevecito? Tiene el cerebro nuevecito porque no lo había usado. Entonces decirle al que tenés al lado, usa la cabeza. Usa la cabeza para tomar las decisiones que tenés que tomar en este tiempo, que habiliten y activen el paso de fe para salir de donde te encontrás e ir hacia donde Dios te quiere tener. Y diga esto, donde Dios me quiere tener en el siguiente paso es solo temporal, porque este es un camino hasta el final de nuestras vidas. Es un proceso en el cual fructificamos. Porque cuando vinimos a Cristo se activó en nuestra vida, otra vez se recuperó el poder de las 5 dimensiones de la bendición que hay en Génesis 1:28.
Y Jesús dijo, fructificad. Y fructificad no es solo dar fruto. Fructificar es crecer. Decirle al que tenés al lado, crece. Madurá. Porque cuando madures, las opciones, ¿sí?, que vas a tener te van a permitir elegir la correcta. Si no maduramos, nos vamos a reproducir porque es la segunda dimensión de esa bendición que se rescató en la cruz. Según lo que dice Efesios 2:10. ¿Qué dice Efesios 2:10? En Cristo fuimos recreados nuevamente. ¿Para qué? Para hacer las cosas buenas que Él preparó para nosotros de antemano. Y entonces, ¿por qué estamos haciendo las cosas erradas? ¿Por qué no estamos viviendo bajo bendición? Cuando tenemos la acreditación del cielo, la habilitación del cielo, la sangre de Jesucristo fue el precio que se pagó para que fueras bendecido. Yo tengo que plantearme cuando las cosas no me están saliendo bien, si estoy siendo alguien que está entendiendo los principios de Dios y los está cumpliendo. Por eso siempre les digo, cuando me dicen, pastora, estoy pasando un momento económico difícil, yo lo primero que le pregunto, y diga si no es así, ¿10 más? Ay, me salió. Y no, porque no me alcanza. Entonces no le pidas a Dios que te bendiga. Porque Dios no quiere tu dinero. Te quiere a vos completo. Y si tuvo la delicadeza de solo pedirte el 10 para dejarte el 90, está considerando que con lo poco que le estás dando puede soltar sobre tu vida la mayor sobreabundancia. Es un principio. Pero no me crea a mí, créale a la palabra. O siga creyendo que si diezma, porque mientras más ganes, más difícil va a ser dar el diezmo. No sé por qué me metí aquí. No sé cómo voy a salir. Después lo editan y lo sacan. Porque entramos en un terreno sinuoso y pantanoso cuando hablamos de estas cosas. Porque empezamos a discutir, ¿cuánto es? ¿El neto o yo no sé ni qué es el neto? Pero yo sé que todo lo que viene en mi mano tengo que separar. Que no tengo que pagar la luz, el gas y todo y después darle el resto al Señor. Que de lo que recibo, todo lo que viene a mi mano. Por eso, ¿saben qué? ¿Cómo me ordeno yo? Todo lo que viene a mi mano lo meto en un sobre y lo traigo. ¿Por qué? Y porque después va a ser más difícil darlo. Porque ya me lo gasté. Y lo primero es lo primero. Yo le digo así porque... Y he conocido gente bendecida que se quedaría sin aliento si usted sabe lo que diezma. Conocemos empresarios en Estados Unidos y ofrendan online. Y ellos le dicen, nosotros le dimos ayer, esta pared, dice, el pastor la construyó, la construimos con el esfuerzo de la casa. Y el esfuerzo de la casa es muchos poquitos y uno que se entregó todo. Pero todos los poquitos siguen con poquito. Y el que lo dio todo sigue abriendo empresas. Así que atienda, decirle al que tenga al lado, atende. El secreto de la bendición que está en dar. Ahí seguimos. Entonces, no es una decisión fácil romper con tu estructura mental. Romper con esto que está aquí en la cabecita, que no fue formado de un día para otro. Por eso quiero que hablemos de este umbral. Porque el mayor, ¿cómo diría? La mayor preocupación de Pablo, el apóstol Pablo, era que se renovara tu entendimiento. Que las estructuras mentales tuyas se cayeran para que tuvieras la mente de Cristo. Es más, Pablo lo dice en Corintios, ustedes tienen la mente de Cristo. Una vez que te convertiste, fuiste trasplantado de cerebro. El tema es que lo tenés que usar. ¿Y cómo se decodifica ese cerebro? Porque pagamos para que nos decodifiquen la vida. Es gratis, siéntese a leer la Biblia. Lea Proverbios y le va a dar sabiduría para todos los días.
hay principios que se establecen en la palabra y que son enseñanzas poderosas, que te van a cambiar la vida. Decirle al que tenés al lado, te van a cambiar la vida. Pero tenemos que pasar este umbral de la limitación mental. Porque los seres humanos pensamos, sentimos y actuamos. Por eso les estaba diciendo que todo el problema está en tu cabeza y en mi cabeza. ¿Saben que las estratagemas del diablo de las que habla Efesios, Pablo dice en una de sus cartas, creo que es en Efesios, cuando dice la estrategia del diablo, y ahí Néstor me va a ayudar, googlealo Néstor, te doy permiso. Las estratagemas del diablo, cuando dice, dame el texto. La palabra estratagema es la estrategia del diablo. ¿Cómo el diablo se mete en tu vida? No es que irrumpe en tu casa ni que ibas dando vuelta a la esquina y un demonio te chocó y se te metió adentro. El diablo lo único que hace, una estrategia, trabaja sobre tu mente. Es un canalla susurrador. Eso lo aprendí de Andrea ayer. El diablo es un canalla y los canallas te dicen mentiras y no te las dicen a viva voz para que las declares. Te dice te habla sobre tu vida cosas que no son verdad, porque está desmintiendo lo que Dios habló sobre tu vida cuando te formaba en el vientre de tu mamá. El cuento del diablo siempre tiene un final arruinado, pero la historia de Dios para tu vida tiene un final feliz. Wow. Entonces, mi estructura pensante, yo soy lo que pienso. Es más, nosotros defendemos nuestra manera de pensar. Yo soy así. Y si no me quieren, así porque no me digan que no sean así. Si no me quieren así, que lo lamento. Pero a mí no me van a cambiar. ¿Cuántos dicen así? A mí me criaron así y yo así lo voy a hacer. Ahora, te voy a preguntar, ¿cómo te está yendo? Tu vida son cabezazos contra la pared. Pero si alguien te dice que estás equivocado, vas a defender tu forma de pensar. Ni siquiera te vas a dar el permiso de levantar la vista un poquito más allá y ver que la situación es diferente. Y que hay otra realidad que no es la que vos estás diciendo. ¿Y saben por qué es esto? Porque nuestra estructura pensante se va formando por los estímulos que vamos recibiendo del medio en donde estamos viviendo. Les doy un ejemplo. Mi familia es mi matriz de aprendizaje. Es mi primera matriz de aprendizaje. Es el lugar donde yo aprendo todo lo que necesito aprender. Y usted lo va a ver porque tal son los padres, tal son los hijos. Por eso dice el dicho de tal palo. Bien. Me gusta que recuerden los versículos de la Biblia. Néstor, ¿te acordás? ¿Encontraste? Estaba bien, Efesios. Gracias. Tenía razón. En Efesios. Porque por ahí se me pasó Corintios, pero en Corintios tenemos la mente de Cristo. Entonces, en mi casa todos son silenciosos. Ustedes conocen a mi hermana. Pastora Adriana, vos conocés a mi hermano. Son todos tanques de agua. Es más, se apanican todos cuando viene una cosa. Yo reacciono. Yo soy la que, Entonces ¿dónde viene? Y peleamos. Soy la vocera de mi familia. Mi papá habla conmigo ahora que yo voy. Y la pastora Adriana, que lo conoce y ha tenido la oportunidad de hablar con él, que nos conoce que de hace muchos años. Mi papá se sienta y nos cuenta, pero por tiempos mi papá era el hombre más silencioso, más correcto, más ubicado. A él no se le iba a escapar. Yo no escuché nunca a mi papá decir una mala palabra. No sé si las dijo, capaz que sí las dijo. Y las dijo escondida a mí. Pero en esa matriz yo aprendí a que todo debía ser medido, a que yo tenía que estar, claro, porque como era la única que pensaba diferente, las injusticias a mí me pueden. Si usted tiene una injusticia, agarremos la pancarta y vamos a reclamar. O si no, agarremos una goma y la quemamos y paremos la rueda. ¿O no?
Eso es carnal, pero así. Porque eso es como decir, es tu carácter y tu personalidad sin haber sido tratada y sumergida en el Espíritu Santo. Pero gracias al Señor, fui tratada y sumergida por el Espíritu Santo. Alguien dijo, porque no has visto a la pastora enojada. No me han visto sin Cristo, sin que el Espíritu me haya agarrado. Me conocen con el Espíritu, o sea que imagínense, puede llegar a ser un dragón. Pero aquí está. Y aquí quiero sentarme porque tus hijos van a ser como seas vos. Y la matriz de aprendizaje, que es la familia, que forma tu estructura pensante, que te va a permitir enfrentarte a todos los desafíos que van a hacer, incluyendo la fe, se forman en tu familia. Entonces a veces nosotros nos admiramos y le decimos a nuestros hijos, ¿qué está diciendo? ¿Cómo se le ocurre? Mira, ¿quién le enseñó eso? Y el niño no puede decir, y vos mamá, vos papá, porque sabe que la va a pasar mal. Pero nosotros estamos formando los estímulos que le estás dando. Si hay estímulos de negatividad, tus hijos van a ser negativos. Tus hijos no van a ser permeados por las promesas de Dios, no los va a atravesar la palabra porque les formaste un corazón duro. Un corazón con una realidad contraria a lo que es la realidad de lo que habla la palabra de Dios. Sumado a esto, que después que salís de tu casa, que por ahí sería una campanita de cristal, que en algunos casos no es el mal menor, porque algunos sufrieron abusos, maltratos y todo tipo de cosas que los dejaron marcados de por vida y que los pararon frente a la vida del lado equivocado de la vida. Y no digo que empezaron a delinquir, sino resolviendo sus necesidades o sus desafíos de maneras que no son de acuerdo a la palabra. Y que solo lo hacían, que los ponían en una encerrona trágica. ¿Qué es una encerrona trágica? En un lugar que no tiene salida y que la única salida es, por ejemplo, tomar la idea del suicidio. Porque alguien muere en una encerrona trágica. Alguien pierde algo. Entonces tenemos que entender esto y se tiene que romper. Tenemos que pasar el umbral. La segunda cosa es pasamos a las instituciones educativas. Lo que sería la socialización secundaria que le llaman. El niño va a la guardería. Y el niño o la niña lo mordieron. Entonces vamos a quejarnos porque ese niño maleducado mordió a mi niño. Y empieza a enfrentarse con otras cosas que lo van formateando para hacer lo que será en definitiva en el tiempo de su adultez. Y todo eso sumado a la red de vínculos que puede desarrollar a lo largo de su vida con todas las personas que participen o pasen por su vida. Algunos vínculos son desastrosos, algunos vínculos son tóxicos, algunos vínculos te tiran hacia atrás y no te dejan avanzar. Por eso decimos que nosotros en este tiempo tomamos la vida como si estuviéramos en un viaje del tren. Y hay en un nivel en donde hay gente que se va a tener que bajar. Porque se le acabó el boleto para acompañarte en el tránsito de tu vida. Y no sos vos la que los vas a bajar. El Señor las va a bajar porque se les acabó el boleto. Decirle al que tenés al lado, ¿se le va a acabar el boleto? Se le va a acabar el boleto. Por eso las decisiones y acciones en nuestra vida son determinadas por la forma en que pensamos. Piensen que venimos con un equipaje, yo puse eso, que nos condiciona. Los que saben un poquito más que nosotros dicen que el 80% de los pensamientos que recibimos durante todo el día son negativos. Son para que agarres la brocha y pintes el paisaje de negro. Pero ninguna de esas cosas que recibís se cumplen. Decile al que tenés al lado, no se cumplen. Entonces nosotros necesitamos cambiar nuestro. Esta forma de pensar que mamá se le llama, para los que saben un poquito más, los paradigmas mentales. Vamos a decodificar tus paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son las estructuras. Por eso dijo, sos cabeza dura. Yo soy cabeza dura.
Y tus estructuras mentales que se formaron a lo largo de todo lo que has vivido hasta ahora, con las condiciones que tuviste que vivir, favorables o negativas, hacen de vos la persona que sos hoy. Y esos pensamientos son resistentes. No los queremos cambiar. Piensa en el matrimonio. Cuando ustedes se casaron, no sé si ustedes, pero nosotros veníamos de dos casas diferentes. Ambos de tercera generación de evangélicos, pero uno con un lado más pentecostal, que era el pastor, que es el que más lío hace, y yo que venía de una cajita de 4x4 de los bautistas. Mucha palabra, pero poco espíritu. Entonces cuando nos casamos, lo primero que sale a relucir es nuestra fe. No. Porque acá se armaba cada escándalo. Oraban fuerte, así como oro yo ahora, porque ustedes me han formateado así. Ustedes tienen la culpa que yo grite. Porque hace 36 años que pastoreo la iglesia, pero hace 41 años que vivo en el valle. Me sacaron de la ciudad mansa y me trajeron a esta. Pero yo abracé eso. Entonces cuando tuvimos las discusiones, nosotros íbamos a irnos, mire, que nos íbamos a ir a Acércate a la Vida. Yo le dije al pastor, nos vamos a tener que cambiar de iglesia. La más parecida a la que yo tenía en Mendoza era Acércate a la Vida. Así que acá no hay decisión. Nuestras discusiones no eran porque si me amabas o no me amabas, era porque por la fe, por si levantabas la mano o si orabas fuerte o si creías en los milagros o no creías en los milagros. Ay, Dios mío. Esas fueron nuestras discusiones. Entonces un día tuvimos que decidir dejar los equipajes. Porque en mi casa se hace así, porque mi mamá dijo tal cosa, porque mi papá y así. Y el pastor venía de una familia que nosotros tranquilos y con que te digan te amo una vez al año estás tranquilo. Tampoco es para que te cargoseen. Eso de estarte besando la cabeza cada rato y diciendo que te quieren, no, eso no. No iba con nosotros. Nosotros éramos así, mi papá daba la vida a mi mamá por nosotros, pero no tenía que estar abrazándonos todo el día. El pastor viene de una familia donde necesitan que los estén abrazando todo el tiempo. Y que le digan, y si no le contestaste, dice, entonces no me querés, si no me querés, entonces no me querés. ¿Sabe cuál era mi respuesta? Si estoy acá es porque te quiero. Porque si no te quisiera, ya me hubiera ido. ¿O no? No era tan simple para él, porque su estructura mental había sido formateada de otra manera. Así que tuve que aprender a abrazar. Tuve que abrazarle y decía, mi amor. A veces yo le traigo un cafecito cuando él está escribiendo el libro, se lo bato, le sale espumita y le traigo una galletita. Y él me dice, no me trates así. Bueno, entonces no te voy a traer nada. Al final... y me dice, seguí trayéndomelo, pero bueno, es que yo te estoy reconociendo, claro, porque yo soy, wow. Terrible. Volvamos a la estructura, si no tengo por qué contarles mi vida. Entonces, fíjese, ¿qué hacen estos? Son resistentes al cambio y casi siempre son negativos. Pero así de negativos como son, cumplen una función. Y la función que cumplen la hacen perfectamente. ¿Por qué? Porque van reduciendo gradualmente tu visión, tu esperanza y tu fe. Tu estructura mental no sujeta al Espíritu Santo va reduciendo tu visión, tu esperanza y tu fe. Y uno dice, pero es tan difícil. Es porque está formada de pensamientos. Y estos pensamientos no están enfrentados unos con otros, se asocian y se agrupan en conceptos de vida. ¿Vieron cuando uno no puede sacar, que parece que se metió en el barro y uno quiere sacarlo y digo, no? Te paralizaste en ese pensamiento y no hay con qué darle, decimos. ¿Y qué hace uno? Dice, que Dios te lo revele. Y lo abandonamos. Pero Dios no es así. Diga, Dios no te abandona. Y estos conceptos que formamos van dando forma a nuestra manera de pensar.
para terminar afectando directamente a nuestra conducta. Hay gente que te dice, no sé por qué lo hice. Y tiene que ver con esta estructura mental, con estos pensamientos con los cuales fue formateado durante toda su vida y finalmente se agrupan como conceptos y se establecen como una verdad. Y una vez que son aceptados como una verdad, anda, sacalos. Porque esa verdad, no la verdad. Escuche, tu verdad, no la verdad. Te va aprisionando y va haciendo fortalezas. Fortalezas de imposibilidades. Y una vez que uno está convencido, ni siquiera va a tomarse el tiempo de ver otra opción. Así nací, así moriré. ¿Cuántos han dicho eso? Levanten la mano. Tímidamente, porque más largo es pecado. Yo lo he dicho. No, a mí no me van a mover. No me van a mover. ¿What? Esta forma de pensar afecta la manera en que interpretamos la realidad. Escuche, los paradigmas que tenemos nos limitan o nos proyectan. Hay gente que tiene un cuerpo de pensamientos que ha formado una estructura pensante de victoria en Cristo y que es resiliente. ¿Sí? Dejó de procrastinar, dejó de dejar para mañana la aplicación de la palabra y la está aplicando hoy. Entonces cada día se va sumando a su estructura pensante, se asocian los pensamientos y los principios de la palabra y establecen a esa persona que a pesar de que no lo tenga todo, está en victoria. Y vos sabés que va a salir de donde está, porque no es su fuerza, sino que es la fuerza del pensamiento que ha sido establecido en su creencia, que es Dios. ¡Wow! Esto nunca va a cambiar. Sí va a cambiar. Sí va a cambiar. Si le damos la opción a Cristo de meterse en nuestra estructura mental, derribar las estructuras para ser reemplazadas por los principios vitales que tiene la palabra, nos vamos a poner de pie. Y cuando nos vean no lo van a poder creer, porque nos vamos a posicionar en el cumplimiento de una palabra no hablada por hombres que te da el éxito temporal, sino una palabra que te hace caminar en victoria, a paso firme, recuperando lo que el diablo te robó. Aún tus hijos, aún tu familia, aún tus posesiones, porque Dios te trata integralmente. Wow, no quiero hablar así porque después cuando hacen los reels me sale la valle. Por favor, Jan, elegime la manera más suave. Entonces, otra cosa. Wow. ¿Qué te está impidiendo la bendición de Dios? Atienda. Tus paradigmas y los míos son generacionales. Y lo más tremendo es que se los transmitimos a nuestros hijos. Por eso decía que la bendición tiene 5 dimensiones y cuando Dios la pensó es cuando estés maduro y cuando estés usando la mente de Cristo para que te reproduzcas. Para que tus hijos no tengan que pasar la pesadilla de tener que pasar por sanidad interior, por todas las cosas que vos no hiciste bien caminando fuera de la palabra. Y eso ponelo si querés. Y sabe, nuestros paradigmas mentales son las puertas abiertas. Porque Satanás se mete por invitación o se mete por intromisión. Eso viene, vamos a dar una masterclass de guerra espiritual. Se mete por invitación, porque lo invitaste, como pastor, y haciendo cosas, y abriéndole las puertas, o por intromisión. Y cuando se mete por intromisión, que es cuando nadie lo invita, ¿sí? Es cuando vos tenés una fortaleza mental, un lugar alto, donde él entra, se posiciona y larga su veneno. ¿Nunca les ha pasado? Me pasa a mí. Yo estuve en un congreso ayer donde estaba invitada Ana Baloy
Alguien me dijo, no sé quién es Ana Baloy. No, mira las redes. Ana Baloy es una de las precursoras en Tucumán del movimiento de la Onda Verde, de la defensa de los derechos del niño, de la ESI. Estábamos con Andrea, no la vimos porque ella llegaba por la tarde. Pero digo, yo no sé, le digo a la Andrea que me llevo porque ella es mi chofer, pues yo no manejo. Sí manejo, pero cuando estoy así para predicar no, porque seguramente me voy a pasar un auto por arriba. Y le digo a Andrea, ¿sabes qué? Yo todavía no sé por qué me invitaron a mí. Mentira del diablo. Yo sé por qué me invitaron a mí. Porque tenía una palabra de Dios para entregar. No por mí, ni por mis aptitudes. Porque Cristina Lucero de Herrera no dice nada. Pero el que dice a través de mí es Dios. ¡Wow! Qué bueno estar tranquila. Pero primero me da la tentación de decir, ay, no sé qué hago aquí. Y después me tomo. Y después entregué la palabra que Dios me ve. ¿Saben qué me pasa a mí? No sé si les pasa a todos los que predican. Pero después que tengo la palabra preparada y estoy sentada, digo, ¿será esto lo que tengo que decir? Y empiezo con mi... Así, no, pero cuando llego sé que es eso lo que tengo que decir. Entonces hoy, por eso titulé el mensaje. Porque el diablo usa estos paradigmas mentales de tu vida y de la mía para no dejarte avanzar. Y la pregunta sería, ¿hace cuánto tiempo que estás ahí sin dar el paso de fe porque estás pensando que no podés hacerlo? Porque cuando te animaste, alguien vino y te dijo, no, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? No, bueno, estás pensando bien. Que te entre por un oído y te salga por otro. Si Dios lo dijo, el paso lo vamos a dar. Y busqué a Gedeón. Gedeón lo conocemos todos. Y no voy a hablar de toda la historia de Gedeón, de los 300. No, solamente de los poquitos versículos, del 11 al 16. Lo puse, ¿verdad? Sí, 16. Del 11 al 16. Y quiero que lea conmigo porque vamos a aprender algunas cosas. Y dice Jueces 6, del 11 al 16. ¿Ya lo tienen? Si no, está en la pantalla. Y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Diga paradigma mental, paradigma mental. Y mirándole Jehová, le dijo, ¿vieron que cambió de ángel a Jehová? Eso es una teofanía. Era Dios mismo hablando con él. Y mirándole Jehová le dijo, mirándole, diga mirándole, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Cabeza dura. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianistas como un solo hombre. Wow. Si vamos al contexto del libro de Jueces, todos estos enfrentamientos, todas estas idas y vueltas del pueblo luchando casi constantemente con sus enemigos, tiene su origen en sus paradigmas mentales, en su manera de que aprendieron a relacionarse con Dios. Un paradigma mental de desobediencia. Yo tengo otro nombre, un paradigma mental de juguemos a que Dios nos bendice. Vayamos a Dios para que nos bendiga, pero con nuestras condiciones. Un paradigma mental errado. Un paradigma mental unido a la esclavitud, tan afirmado. Porque si usted lee Éxodo y ve cómo el faraón maltrataba al pueblo de Dios, matando a sus hijos para que no se reprodujeran. Y sin embargo dice que se seguían reproduciendo porque Dios estaba con ellos.
Pero dice que en un momento para oprimirlos más les sacó el barro y la paja para que la tuvieran que buscar y fuera doble el maltrato que había sobre sus vidas. Y el gemido llegó a los oídos de Dios, por eso Dios los liberó. ¿Cómo alguien puede querer seguir viviendo de esa manera? Y podían seguir viviendo de esa manera porque sí, los oprimían, pero comían melones y sandías. Y nabos. Entonces, cuando se les da la oportunidad de quebrar ese paradigma mental de esclavitud, salen porque querían ser libres. Dios financia el éxodo. Recuerden que cada uno le dio dinero, se fueron con joyas, con dinero. Dios financió el éxodo. Es más, no se les gastó ni el calzado ni la ropa durante todo el camino por el desierto. Miren, no fueron 2 días, fueron 40 años. ¿Se imaginan yo vestida con esto durante 40 años? Y los zapatos, ya unos agujeros. El otro día me dejaron unas zapatillas agujereadas del otro lado así puestas como caminando para mi casa. En una cosa. Y se ve que alguien se las sacó porque le regalaron unas nuevas, pero me las dejó mirando para mi casa. Así, preparadita como para que yo me bajara del auto y me las pusiera. Dijo, pastora, ¿le marcaron la casa? No sé, pero se las revolví lejos. Porque tenían unos agujeros así afuera. Pero al pueblo de Israel no se le quebró, no se te gastó la ropa. Algo decía Julieta cuando estaba dirigiéndonos a la presencia del Señor. Ella decía, los 10 leprosos recibieron su milagro y solo uno volvió. ¡Qué desagradecidos! Su mente, su entendimiento había quedado atrapado en Egipto. Por eso cada vez que tenían hambre, decían, ay, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Para que nos muramos? Nosotros allá teníamos melones y sandía, pero te estaban apaleando todo el día. Te estoy llevando a una tierra que está a 16 días de distancia, de la que fluye leche y miel, y que no vas a tener que pelearla, que día a día la vas a poder ir tomando. Y yo voy a sacar a los moradores de esa tierra, voy a mandar a la avispa y las voy a hacer que se vayan yendo. Ni siquiera vas a tener que pelear, pero vas a tener que avanzar. ¿Y saben lo que hicieron? Su mentalidad era una mentalidad circular, una mentalidad de rotonda. Entonces dieron vueltas. ¿Vieron cuando la española que está en el GPS, gracias, en el GPS te dice, doble a la izquierda, en la próxima rotonda tome la tercera salida, y uno empieza a decir 1, 2, 3. Pues, seguí ese auto, digo yo, voy a buscar que soy yo con la tercera, pero seguílos y van todos para allá. Y estos nunca tomaron la salida. Siguieron dando vueltas y vueltas. Iba a decir, como la mayonesa se hará. Porque tenían una estructura mental. ¡Wow! Ese es el contexto. Este muchacho joven que estaba escondido en ese lugar, Gedeón, era un muchacho que había sido formateado en esa matriz de aprendizaje. De tener su mente esclava. Fíjense que Jueces 2:10 habla de que cuando muere Josué, Josué fue formateado al lado de Moisés. Moisés al final golpeó la roca porque lo tenían harto. Y era lógico que un hombre que había sufrido 40 años con un pueblo cabezón, un viaje que le prometieron que sería de 16 días y tuvo que cargar con un pueblo durante 40 años que cada paso se quejaba, que de última, mire, ¿no hubiera golpeado usted la roca? Yo la hubiera agarrado a patadas. ¿Qué es lo que más querían de ese pobre varón? Y reaccionó como pudo, después de 40 años de ser formateado por las quejas de un pueblo que no reconocía la grandeza de Dios. Pero después que se muere Josué toma la tierra, la reparte, hace lo que tiene que hacer. Dios activa en él el propósito, él se conecta su vida con el propósito de Dios. Él venía de Números 14, de querer ir y comerse a los gigantes y no los dejaron. Caleb era más viejito.
Pero asimismo Caleb dijo, no, que nadie me ayude, yo voy con la fuerza porque tengo la misma fuerza que tuve cuando dije que la teníamos que tomar. Yo no sigo pensando diferente, yo sigo pensando que la podemos tomar. ¡Wow! Porque tenía un espíritu diferente. Pero cuando muere Josué, comienza la decadencia del pensamiento del pueblo. Dice que la generación que vino después de Josué no conocía a Dios. ¿Qué significa? Que los padres de la generación anterior vivieron la fe, pero no la formatearon en sus hijos. Escuche, usted puede vivir la fe, usted puede venir siempre, puede estar en todas las actividades de la iglesia, puede orar en su casa, puede hacer ayuno, puede ver la gloria de Dios, puede diezmar, pero si usted no modela la fe para sus hijos crecerán sin fe. Crecerán sin fe. Entonces aquí encontramos a un muchacho que había sido formateado por un pueblo que renunciaba a lo que le correspondía por derecho, porque su forma de pensar era de opresión y esclavitud. Entonces voy a la primera enseñanza. Primero, dice que Gedeón estaba escondido en el lagar. Dice que el Señor Dios se sentó a mirarlo, que estaba escondido, como en una cueva, en un lugar profundo. Porque era el lugar donde se pisaban las uvas. No era el lugar donde se aventaba el trigo. ¿Sí? Entonces Gedeón se escondía porque había sido afectado por su falta de conocimiento de quién era Dios. Y escuche bien esto, había sido formateado por una estructura mental de desobediencia. Y la desobediencia acarrea miedo. Y el miedo, ¿sí?, es el primer escalón de una escalera descendente que te deja sin fe. Y escúchelo porque eso es una revelación fresquita. Es una escalera descendente. Cuando no sabes quién es Dios, te apanicas, tenés miedo. Y el miedo trae un montón de cosas acarreadas. Trae la desilusión, trae la frustración y trae el resentimiento. Y el resentimiento produce amargura. Y una vida amargada te arruina la existencia. Y le arruina la existencia a los que están alrededor. Entonces, cuando dejaste de confiar en Dios, empezaste en la escalera descendente. Cuando pensaste que podías usar bastones para suplir tu necesidad y te olvidaste que Él es primero en tu vida, empezaste en la escalera descendente. La primera es el temor, el miedo. Pero después vienen espíritus asociados, sentimientos asociados, que te llevan hacia el último escalón, que es que tu fe se muera, que te quedes sin fe. Entonces, ¿qué le pasó a Gedeón? Por su generación, por sus padres, él no había experimentado a Dios de primera mano. Porque tenés que experimentar a Dios de primera mano. Tenés que saber que Dios resulta para tu necesidad y para todas las necesidades que aparezcan a lo largo de tu vida una vez que le decís sí a Jesús. A pesar que a veces parece que pasás por fuego y a veces que te hundís, pero Dios está ahí y no te deja. Por eso Gedeón estaba ahí, porque por su estructura mental estaba tratando de defender a su manera lo poco que tenía. Imagine que tiraba los granos y rebotaban en el techo de la cueva. Tiraban los granos y no pasaba viento, así que seguía quedando la paja con el trigo, así que tenía doble trabajo. No sé, después traería a alguien que lo abanicara para que corriera el coso. Eso se hacía en los montes, aprovechando la brisa. Entonces yo te pregunto en esta mañana, porque me lo pregunté yo cuando preparaba el mensaje, ¿de qué manera estoy defendiendo lo que tengo, lo poco que tengo? ¿De qué manera estoy defendiendo lo que tengo? ¿De qué manera defiendo mi matrimonio? ¿De qué manera defiendo a mis hijos? ¿De qué manera defiendo mi trabajo, mi fuente de trabajo? ¿De qué manera defiendo? ¿De qué manera defiendo mi vida espiritual? ¿De qué manera? Wow. La segunda enseñanza para esta mañana. Su forma de pensar lo posiciona en un lugar equivocado. Beta nos contaba su experiencia, que después algún día ustedes lo van a poder escuchar. Pero da cuenta que cuando llegó a sus 35 años se encontró en la nada. No porque no tenía posesión, sí tenía. Tenía una vida, pero no era la vida que ella quería vivir.
porque había sido formateada por un montón de situaciones que le habían pasado en su vida. Entonces se encontró ahí y no tenía excusa. Tenía que tomar una decisión. Y ella cuenta, y todos lloramos por eso, ella cuenta, uno parece que cae en caída libre. Y uno está metido en una cueva o en una cápsula de la que no puedes salir. Y nadie te puede ayudar a salir porque vos sos el único que podés resolver tu estructura mental. Pero hoy tenemos que decidir si nuestra estructura mental nos está manteniendo en un lugar equivocado. Y no estoy hablando de un lugar físico, estoy hablando de un lugar espiritual. Porque si tenés problemas, aunque te mudes, los problemas van a ir con vos, porque son parte de tus muebles. Imagínense qué difícil y humillante era para Gedeón hacer la tarea que estaba haciendo escondido, mostrando su cobardía, su debilidad, mostrando que no era capaz de defender lo poco que tenía de otra manera, porque su estructura pensante decía que Dios no era suficiente. Escuche bien, nuestra forma de pensar te sepulta en medio del desierto, o nos sepulta en el medio del desierto, o te proyecta o nos proyecta al centro del propósito de Dios. A Gedeón lo había sepultado en el lagar. Pero ¿saben qué? Dios sabe, diga Dios sabe, diga Dios me conoce. Entonces la tercera cosa que Dios que pasa en este relato es que Dios desafió la limitación mental de Gedeón. ¿Y saben por qué la desafía? Porque Dios no estaba dispuesto de que Gedeón siguiera escondido en el lagar, porque quería conectar su vida al propósito. Y por eso lo desafía. Y lo hace como él lo sabe hacer. Le declara el potencial. Potencial porque todavía no se veía. Potencial es lo que todavía no se hizo visible. El potencial que ni él mismo conocía. Y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dicen los comentaristas que dice que Gedeón tiene que haber mirado para los costados a ver si alguien se le había metido al lagar. Porque él no se creía acreedor de semejante declaración. Pero Dios no quería que Gedeón siguiera pensando que él era débil y cobarde, porque él había sido pensado desde el vientre de su mamá para ser un libertador. Por eso Dios le dice: hello, estoy a la vista del varón más valiente, el esforzado. Y Gedeón sintió que Dios le estaba tomando el pelo. ¿Y saben por qué sintió que le estaba tomando el pelo? Porque no conocía a Dios, porque no tenía una experiencia personal con el Señor. ¿Qué es lo que le dirías si el Señor te estuviera diciendo: mujer esforzada y valiente, varón esforzado y valiente, en la situación que estás viviendo y sabes que no puedes salir? Y que todavía no has experimentado el obrar de Dios sobre tu vida. Y que todavía te cuesta dejar que Dios se haga cargo de tus asuntos. Porque eso te dice que lo puedes resolver solo. ¿Cuántos dijeron: no, eso lo resuelvo yo? Ustedes se acuerdan cuando el pastor cuenta esa anécdota que dice que estaban pasando un tiempo muy difícil porque mi suegro no tenía la empresa de construcción todavía, pero eran constructores, eran albañiles, y estaban pasando un tiempo difícil y no tenían qué comer. Y dice que alguien de la congregación, ellos no eran pastores, eran todos parte de esta congregación, el pastor era niño, alguien sintió del Señor llevarles un pollo. Y le llevó, mi suegra, la hermana Noemí, toda contenta, dice: el Señor proveyó un pollo. Y mi suegro dijo: aquí el único que pone el pollo en la mesa soy yo. Hello. No siempre fue así, después lo entendió, pero su estructura pensante decía que nadie tenía que alimentar a tus hijos sino vos. ¿Cuántas veces nosotros nos interponemos ante el camino de Dios porque estamos pensando como hemos sido formateados? Y no dejamos que Dios llegue a nuestra necesidad. Y es demás, nos tapamos los oídos para no escuchar lo que Dios está diciendo. No le creemos a Dios.
y ponemos en tela de juicio lo que Dios habló sobre nuestras vidas, porque Dios habló sobre nuestras vidas. ¿Cuántos en algún momento no dijimos, Dios se debe haber equivocado conmigo? Dios se tiene que haber equivocado conmigo. No, yo no sé qué estoy haciendo acá. ¿Cuántos dijeron eso? ¿En qué estaba pensando cuando le dije que sí a este? ¿En qué estaba pensando cuando le dije sí a esta mujer? ¿Quién me mandó a meterme en esto? ¿Cuántos? ¿Qué estoy haciendo acá? Ahí estás porque tomaste decisiones. Y nadie se sale de las decisiones que tomó. Las tiene que sostener en el tiempo. Y si erraste, dice que Dios endereza camino torcido. Así que lo torcido de tu vida lo endereza Cristo. No se salga tan rápido. No se salga tan rápido. Porque Dios no te va a dejar en el lagar. La enseñanza 4 es: Dios sabe lo que depositó en tu vida y te asegura su compañía como garantía de la victoria. Dios vuelve al ataque, porque vieron que era como un ping-pong de preguntas y respuestas. Y Gedeón le decía, no porque yo, y no, y Dios vuelve, porque Dios no te va a dejar, Dios no te suelta. Decirle que tenés al lado, Dios no te suelta. Y lo volvió a mirar y le dijo, ve con tu fuerza. Ve con tu fuerza. Porque lo único que necesitaba Dios era la poquita fuerza de Gedeón para poder vencer a los madianitas. Ustedes saben, lean la historia cuando lleguen a su casa, porque Dios confundió el ejército de los madianitas. ¿Y saben qué? ¿A quién le reveló que los iba a destruir? A un madianita. Un madianita tuvo un sueño con un pan de cebada que bajaba de una montaña y le pegaba a todas las carpas y dice, y éramos derrotados. ¿Y saben qué? ¿Cómo Dios le hizo entender eso a Gedeón? Le dijo, te vas a acercar al campamento madianita, y le hizo escuchar el sueño. Wow. Entonces hoy tenés que escuchar la palabra de Dios. Decirle al que tenés al lado, escucha. Porque Dios, aún sabiendo que todavía había resistencia en la vida de Gedeón, todavía seguía insistiendo que él se había provisto de un libertador cuando estaba en el vientre de su mamá. Dios ya lo había hablado. Y cuando Dios se proveyó de algo con tu vida, no te va a soltar. No te va a soltar. Te va a asegurar su compañía. Y te va a asegurar que vas a derrotar a los enemigos. Porque la presencia de Dios es la garantía de tu victoria. Por eso hoy Dios quiere que rompamos esos paradigmas, esos pensamientos, esa asociación de conceptos que se formaron a través de toda nuestra vida. Yo ayer me emocionaba viendo a las mujeres que lloraban, porque cada una no decía, yo tenía un cartelito que decía, yo viví esto, pero cada uno tiene una historia, más dura o más linda, más colorida o en blanco y negro. Algunos no la pasaron bien. Y algo que nos decía, no sé si Andrea o la pastora Adriana, Andrea creo que fue lo de las cicatrices. Que las cicatrices que Satanás quiere que vos recuerdes como derrota, Dios quiere que las mires desde la victoria que te da. Dios quiere que las mires desde la victoria que da. Nadie tiene el derecho de declarar otra cosa sobre tu vida diferente a la que Dios declaró. Nadie puede decirte que no vas a poder llegar a donde querés llegar. Nadie puede decir, la gente te etiqueta. Yo aprendí eso. Te etiqueta. Y lo cuento porque hay gente que dice, yo no me acuerdo, yo leo la Biblia y no me queda nada. Yo no puedo aprender. Yo fui a la escuela y no pude aprender. Apenas salí de la primaria. No pude estudiar porque mi mamá y mi papá me mandaron a trabajar. Tenés que romper el formato de las cosas que te pasaron. Porque sabes que la vida es injusta, pero Dios es justo. Dios se encarga
de recuperar todas las cosas que perdiste cuando te salva a través de ese sacrificio en la cruz. ¡Wow! Te pone una inyección de vida. Yo aprendí a ver la historia desde otro lugar. Yo tengo un libro que todavía no termine, que se llama Del otro lado del corazón. Todavía no he visto el final de la historia. Y el pastor me dice, lo tenés que publicar. Y le dije, no, porque todavía me falta un capítulo. Me falta un capítulo. Me falta ver definitivamente a mis enemigos derrotados. Y mis enemigos no son los ajenos. Mis enemigos son los temores. Mis enemigos son las cosas que hicieron doler mi corazón y que no vienen de fuera. Necesitamos levantarnos. Necesitamos creerle a Dios que la historia cambia. Cambiar significa cambiarte, desprenderte de lo que tenés, de lo que te hizo mal, de las decisiones que no fueron, no las vuelvas a repetir. Einstein decía que lo más tonto que podemos hacer en la vida es volver a hacer lo mismo una y otra vez sin obtener resultados. Necesitamos ver el otro lugar. A veces uno se siente desahuciado de la vida porque parece que Dios le contesta a otro, pero cállate. El Señor me dijo algo esta semana. Me dijo, boga mar adentro. En el 2013 yo hablé de eso. En el 2015 hablé de eso. Tuvimos un tiempo de ayuno y oración sobre eso. Que Dios nos llamaba a ir a lo profundo. Dios te está invitando a la profundidad. Y cuando Dios invita a Pedro a ir a la profundidad, lo está llamando a ir al tiempo de la frustración. Al lugar donde las cosas no te salieron bien. Al lugar en donde las decisiones hicieron que perdieras parte de cosas que eran caras para tu vida. Eso hizo Jesús. Jesús le dijo a Pedro, vas a ir a aguas profundas ahora para tirar las redes, porque vas a volver a insistir en algo que te estoy mandando a hacer, porque yo ya sé cómo termina esto. Wow. ¿Y nosotros? Y Pedro le dijo como un buen pescador, le dijo, nosotros pescamos toda la noche y lo único que estamos haciendo ahora es lavar la basura que recogimos porque ningún pescado se subió a nuestra red. Y hoy no sabemos qué vamos a comer. Wow. Pero ¿sabes? Pero maestro, le dijo, y es la única vez que usted va a encontrar en la Biblia una palabra que se refiere a maestro diferente, porque no le llamó Raboni ni Rabí, le dijo comandante, le dijo jefe, le dijo, pero jefe, en tu palabra echaremos la red. Bajo la orden que estás dando, vamos a echar la red. Muchas cosas pueden haber pasado. Te podés haber quedado sin casa, haber sido abandonado, haber sido insultado, haber sido lo que quieras. Pero hay una esperanza de ponerte de pie. Y es esta, romper la limitación mental que dice que no hay nada más para vos, porque sí hay algo más para vos. Y el diablo lo sabe. El diablo sabe. El diablo conoce tu historia, porque el diablo se mueve arriba donde se está hablando de vos. Y él escucha lo que Dios habló sobre vos. Él sabe lo que Dios habló sobre vos y por eso tiene a todo su ejército direccionado para robarte la bendición. Pues no, pero no seas reaccionario. Yo le dije, yo no hubiera golpeado la roca, la hubiera pateado. Es más, me hubiera salido una fuerza sobrenatural y capaz que la daba vuelta y se la tiraba por la cabeza. Pero no era el asunto. Estamos aquí a punto de pasar al otro lugar para escuchar a Dios la invitación de lo que te esté diciendo. Esforzado y valiente. Esforzado y valiente. Quiere decir que Dios va a necesitar tu poca fuerza y te vas a poner de pie. Y te vas a poner de pie. Mi mamá decía una frase que a mí me da mucha risa hoy.
dejemos de jugar a la iglesia. Dejemos de jugar a ser cristianos. Dejemos de elegir lo que nos conviene de la palabra y lo que no lo dejemos de lado. Dejemos que el Señor intervenga en nuestras situaciones. Dejemos que Él haga lo que tenga que hacer.